Siguiente tema que teníamos para hoy, realmente lo estamos rescatando de la semana pasada, ya lo adelantamos, tiene que ver con un sistema estelar llamado PDS-70, que ha sido objeto de estudios porque es un sistema estelar muy interesante y recientemente ha salido un paper por Miriam Benisti y colaboradores, que es de la Universidad, Benisti es de la Universidad de Chile y de y en un sitio en Francia, no recuerdo ahora, Grenoble me parece, la Universidad de Grenoble, efectivamente. Entonces, creo que Eva se ha leído este artículo. ¿Quieres contarnos un poco en qué consisten estas nuevas observaciones que han hecho? Que bueno, para empezar, antes, si me permites, Eva, a mí lo primero que me llamó la atención es que esto es una letter, y yo no sé qué opinas tú, pero yo siempre que he mandado una letter a Astrophysical Journal, me pone un límite de 4 páginas, pero aquí veo que tiene 7, más luego apéndices. No sé Sí, qué pasa sí. con esto. El chollo de los apéndices se está yendo de las manos. O sea, las 4 páginas que permitían antes, ahora es que las figuras las dejas fuera, los apéndices, tal, y al Ahora las final figuras sí. no cuentan para el límite de páginas, pues claro, hay figuras enormes. Las que no son fundamentales para el paper, ¿no? O sea, como por ejemplo la figura 5, por ejemplo. O sea, es simplemente los diferentes modos, entonces esa la dejan para el apéndice y va abultando, sí, pero los tiempos cambian, Héctor. Yo lo veo mal, lo veo todo mal. Me quejo, protesto. Sí. Sí, bueno, hablando de este sistema, pues está dando que hablar, dará mucho que hablar en el futuro, pues porque es un sistema único en el sentido que, a pesar de que hay muchos sistemas planetarios descubiertos, todavía nos falta encontrar, o sea, hay varios santos griales en el tema de los exoplanetas, ¿no? Uno es, por ejemplo, encontrar la Tierra 2.0, ¿no? Un planeta análogo al nuestro, orbitando una estrella como la nuestra. Otro de ellos, y no menos importante, es encontrar planetas en formación. O sea, tenemos teorías de cómo se produce la formación de sistemas planetarios, pero hasta que no lo veamos la formación in situ, pues realmente no tenemos ni idea de cómo se produce. Y de hecho tenemos agujeros básicos en el conocimiento de ese proceso. Si queréis, luego comento un poco cuál es ese agujero en el conocimiento que tenemos. Entonces, PDS-70 entra dentro de los sistemas únicos en el sentido de que tiene 2 planetas detectados en formación. Y eso es único, es el único sistema múltiple con 2 planetas en formación detectados hace simplemente un par de años. Y lo que hace especial a este artículo es que han hecho observaciones con ALMA a muy alta resolución espacial. Y lo que encuentran es que uno de esos planetas, el segundo, el que está más alejado de la estrella, tiene un disco. Y se resuelve parcialmente ese disco y eso también es súper importante. Entonces, imaginemos que tenemos un sistema de muñecas matrioscas, ¿no? O sea, tenemos la estrella con su disco donde se forman los planetas. Y dentro de esos planetas, o sea, sacamos la siguiente muñeca, tenemos el planeta que tiene también su disco donde se están formando los siguientes objetos más pequeños en el sistema, que son las lunas. El proceso en sí es complicado. Es complicado en el sentido que, a ver, sí, aquí tenemos, Sara ha puesto una imagen Sí. del sistema que es preciosa. A ver, esto es fascinante desde todos los puntos de vista. Entonces, haciendo un poquito de historia. Déjame, antes, Sí. Eva, ya que has mencionado esa imagen, yo una cosa que quería hacer era aclarar lo que vemos en esa imagen, porque, mira, Francis también la ha puesto, pero me gustaría aclararlo porque creo que mucha gente puede quedarse con la idea de que eso que estamos viendo en la imagen es ese disco circunplanetario, ese disco alrededor del planeta, y no es eso. Lo que vemos en esa imagen, en el centro está la estrella, ¿vale? Que la estrella es interesante de por sí. Y luego es un protosistema planetario, o sea que todavía hay un disco un anillo de polvo alrededor. La parte interior ya la han limpiado de polvo los 2 planetas, el planeta PDS-70b y PDS-70c, que son planetas gigantes. Han limpiado el interior y ha quedado el anillo por fuera, ¿no? Entonces, ese anillo por fuera que se ve en la imagen es del disco circumestelar,
O sea, es de, digamos, el disco donde se forman planetas. Ahí podrían estarse formando más planetas o no, vaya usted a saber, pero eso es donde están los planetas. Y luego hay un puntito, que se ve en la imagen como un puntito, que está cerca de ese anillo, y ese puntito es el planeta PDS-70C, que nos señala Francis un zoom de ese puntito, que ahí es donde está el disco circunplanetario en el que podrían estarse formando lunas. Ese disco es lo que es el objeto del paper, ¿vale? O sea que el objeto del paper es un puntito en esa imagen, un puntito pequeñito, que es normal porque cuando tú haces un nuevo descubrimiento suele ser una cosa pequeñita, porque ya sería raro que descubras algo y de repente haces la imagen con todo lujo de detalles, ¿no? Si pudieras tener tanto detalle, probablemente ya habría imágenes anteriores no tan detalladas de eso. Muchas cosas, ¿no? Esas matrioscas que decía Eva de cosas formándose, o sea, la propia estrella, los planetas, el disco planetario y los discos alrededor de los planetas también, ¿no? Como diferentes jerarquías del proceso de acreción, ¿no? En realidad aquí están sucediendo un montón de cosas a la vez y es que, por ejemplo, o sea, si vamos a la historia del sistema, o sea, es un sistema joven, empecemos por ahí, o sea, esto es una estrella que no entraba en secuencia principal, no está como el Sol que mandó, o sea, está todavía recibiendo material del disco y acretándolo. Estos planetas sabemos que están en formación pues porque tienen emisión en H-alfa. O sea, lo que se está produciendo es la esfera gravitacional del planeta en sí está recibiendo material y ese material que está cayendo en el disco alrededor del planeta genera un choque y ese choque es capaz de arrancar los electrones al hidrógeno, provocando emisión en H-alfa. Entonces, estos planetas en realidad se han descubierto así, o sea, se han descubierto tapando literalmente la emisión de la estrella y viendo qué hay alrededor. O sea, son planetas de imagen directa, de estos que hay pocos. O sea, sabéis que la mayor parte de los planetas se detectan por métodos indirectos, como son velocidad radial o tránsitos. Entonces, esto es uno de los pocos sistemas, que hay docenas únicamente, donde hay imagen directa. O sea, vemos literalmente el planeta, no es un método indirecto. Y luego es joven y está en formación. O sea, estos planetas, de hecho, el planeta C, donde se ha detectado ahora el disco circunplanetario, ese planeta se detectó directamente porque está acretando material. Entonces, aquí lo que ocurre es que la estrella en sí está acretando material de ese donus externo a través del sistema de planetas. O sea, aquí, otra cosa que hay que aclarar es que cuando se observa en ALMA, por ejemplo, se ve un determinado tipo de material. Cuando observamos en el infrarrojo se ve más el gas, aquí estamos viendo más la estructura de polvo. Y eso es importante. Y la estructura de polvo tiene diferentes tamaños, ¿no? O sea, el disco externo, el toro, el tonus externo, eso pues tiene granos de polvo que son más grandes. Y otra cosa importante también es que cuando se observan este tipo de sistemas jóvenes con discos que llamamos protoplanetarios, en realidad lo que vemos es la estrella, o sea, la estrella que no está limpia, que está rodeada de material, y vemos discos. Y en estos discos lo que vemos son estructuras pues, que tienen ciertas morfologías, anillos, espirales, cavidades. Y esas cavidades son las que nos dan información acerca de que ahí está ocurriendo algo. Por ejemplo, en este disco en particular se infería la presencia de planetas pues porque hay un agujero, o sea, porque hay un disco rodeando la estrella de material, de polvo más pequeñito, que es el que puede viajar hacia las partes internas del sistema, y hay un agujero, y ese agujero es el que escarban los planetas. O sea, el planeta escarba un agujero pues por simplemente ha crecido lo suficiente en masa para atraer gravitatoriamente el material que tiene alrededor. Entonces hace una especie de limpieza de la estructura que tiene. Y eso es lo que vemos en el agujero del disco. El mismo proceso que alimenta a la estrella también alimenta, o sea, los discos son importantes por varias razones. O sea, si tratamos a la evolución de la estrella es una cosa, pero aquí vamos a centrarnos en el disco alrededor del planeta. ¿Por qué es fundamental? Pues porque hace crecer el planeta. O sea, tú tienes una estructura que ya tiene un cierto tamaño. Si no tienes material alrededor, pues ahí se queda. Esa es la masa con la que ha nacido o la que ha podido acretar y ahí se quedó.
el hecho de que haya un disco alrededor de este planeta indica que todavía está acretando material, que todavía tiene posibilidades de acretar material, porque el hecho de que está acretando lo vemos a partir de la emisión esta de H-alfa del choque. Y también el segundo factor es que si es un disco, permite que se produzca la coagulación de material y en esa coagulación de material se forman estructuras más pequeñas. ¿Cuál es la estructura pequeña que se puede formar en un disco alrededor de un planeta? Pues las lunas. O sea, y eso es algo precioso porque es la primera vez que observamos directamente un disco donde se pueden formar lunas. O sea, sabíamos que alrededor de estrellas se forman discos que forman planetas, sabíamos que alrededor de las lunas, de los planetas, se tiene que formar discos que forman lunas, pero es que esta es la primera vez que lo vemos, o sea, literalmente. Y solo lo hemos podido ver pues porque se ha observado con ALMA, con alta resolución espacial, y ALMA tiene una resolución en estas imágenes, literalmente, o sea, de unos 2,3 unidades astronómicas, o sea, cogemos la distancia de la Tierra al Sol, la multiplicamos por 2, esa es la resolución a la que podemos ver, que, que diría uno que no es mucho, pero es que esto está bastante lejos. Y el disco tiene más o menos ese tamaño, o sea, tiene poquito más de 1,2 unidades astronómicas, o sea, que está en el límite de resolución espacial que se puede detectar, pero vemos que es extenso. También hay un disco, en principio, en el otro planeta, el que está más cerca de la estrella, el planeta B. Y ese disco aquí es más pequeño, o sea, el planeta es más pequeño, tiene un radio de Hill que llamamos más pequeño y probablemente el disco sea también de menor tamaño, por eso no se ha podido resolver en estas observaciones. Entonces, Una desde todos cosa, los Eva, puntos, sí. cuando mencionabas, ¿no? que lo fascinante que es ver estos discos donde se pueden estar formando lunas, sobre todo porque es que todavía no hemos detectado exolunas, ¿no? Es uno de los problemas de la gente que busca, la gente como tú, que buscan exoplanetas, es encontrar también exolunas, ¿no? No se ha encontrado tampoco exoanillos ni exocosas alrededor de los planetas, ¿no? Y entonces está bien. Ahora estos días está haciendo la conferencia de TESS, el satélite de búsqueda de exoplanetas, de ciencia con TESS, y la verdad que no lo he podido seguir mucho, ¿no? Pero ayer estuve viendo un rato, había una sesión de SETI con TESS y estaban hablando de justamente de poder buscar cosas alrededor de los planetas y cómo la búsqueda de lunas y anillos es un problema en astrofísica muy de actualidad y que pues analizando curvas de luz se intenta encontrar estas cosas, ¿no? Bueno, pues en un sistema como este que nos está contando Eva, pues podríamos estar viendo un disco en el que podrían o no, eso no lo sabemos, porque esto se ha vendido también un poco como que estamos viendo la formación de luna, pero igual no, eso no lo sabemos. Pero que en cualquier caso está ahí un poco la materia prima, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, aquí la cuestión es que si hay partículas de polvo que empiezan a crecer hasta el tamaño del milímetro, el problema es que ese tipo de partículas rápidamente caen en la superficie, caerían rápidamente en la superficie del planeta. Y cuando hablamos de rápido en astrofísica, obviamente son entre 100 y 1000 años. O sea, ese es el tipo de escalas. Para que se produzca una formación de una luna en este sistema que no se ve, o sea, no hay la resolución para ver un satélite. Lo único que se puede determinar es límites inferiores y superiores de la masa del disco, que tiene, pues, o sea, podrían formar varias lunas como la nuestra, unas tres o así, pero literalmente eso es lo único que podemos decir. Entonces, para que se forme una luna en este sistema, primero se tiene que formar una especie de pared en el disco, por ejemplo, que atrape las partículas grandes de polvo y que a partir de ahí puedan coagular y crecer. O se tienen que formar inestabilidades en la parte externa del disco, de este disco que apenas se resuelve ahí, del disco alrededor del planeta, que haga crecer las partículas de polvo que se van formando ya no planetesimales, sino serían lunatesimales o satelesimales, o sea, serían estructuras bastante más pequeñas, pero que sí tienen en principio que formar en las partes externas, donde se produzca la formación de una pared vertical. Pero de hecho, o sea, esta imagen de ALMA no solo es interesante por el disco alrededor del planeta C, sino que también, o sea, toda la estructura del disco externo también da información de que quizá en la parte más allá del disco haya otro planeta, ¿no? Que no se ha detectado. O sea, sería, desde el punto de vista dinámico, sería bastante, o sea,
pudiera existir un sistema y que mantuviese el sistema de dos planetas estables también, pero obviamente así se han detectado, de hecho, planetas en discos como en Fomalhaut, por ejemplo. O sea, Fomalhaut se detectó el disco, se vio esa estructura, empezaron a detectarse exocometas y a partir, exocometas sí se han detectado, o sea, también por métodos indirectos, pero se han detectado. Y a partir de determinar, inferir las trayectorias de estos objetos, se infiere pues, que hay un cuerpo ahí que dinámicamente está moviendo el sistema, lo está agitando de algún modo e incluso lo puedes colocar en el lugar adecuado, ¿no? Pues eso es otra de las cosas bonitas que tiene este trabajo, ¿no? Que observa el disco alrededor de un planeta, que también da la masa, el tamaño de los granos de polvo que se infiere del disco interno que hay alrededor de la estrella. También observa una estructura que conecta el disco externo con los dos planetas, que nos da información acerca de la formación. O sea, aquí hay dos planetas gigantes, bastante grandes, o sea, son bastante más grandes que Júpiter en principio, tampoco tenemos información de la masa. Pero, ¿y dónde están las tierras? O sea, se pudieran formar tierras, o sea, la presencia de estos dos planetas en el sistema inhibe, por ejemplo, que haya planetas más pequeños en la parte interna, no, serían dinámicamente estables, inestables, o sea, yo creo que los próximos años vamos a oír hablar mucho de PDS-70, quedaros con el nombre porque aquí no acaba la historia, o sea, seguro que vamos a encontrar muchas cosas más en este sistema. ¿Este sistema nos podría dar información sobre cómo se formó nuestro propio sistema solar o darnos pistas? Todos los sistemas que encontramos nos dan información porque en la diversidad está la clave, ¿no? O sea, si cuantos más detalles encontramos, más podemos decir acerca por ejemplo, de nuestro sistema. La diferencia de este sistema con el nuestro es que la masa de la estrella es parecida, y cuando digo parecida, parece que es una de 0,7 masas solares y nosotros tenemos 1, o sea, entre 0,7 y 1 no hay mucha diferencia, pero sí hay diferencia. Nosotros tenemos 1,0000 masas solares. Y luego, por ejemplo, no existen planetas como estos en nuestro sistema planetario. Lo que sí nos da información es acerca de los procesos de acreción, de que se pueden, de que a pesar de que la estrella es más pequeña, la masa del disco es más grande que la que se infiere, por ejemplo, en nuestro propio sistema solar. O sea, que el hecho de que haya una estrella pequeña no necesariamente implica que la masa del disco sea más pequeña. O sea, que no escalan directamente, que el proceso de escalado no es directamente obvio cómo funciona, ¿no? Entonces, de todo aprendemos y de hecho, o sea, es que estos son literalmente los planetas más jóvenes que hemos encontrado nunca, porque son muy difíciles de detectar este tipo de objetos. O sea, son los bebés planetas que tenemos. ¿No? Esto, por poner un poco en la escala de nuestro sistema solar, estos planetas son, como dice Eva, son mucho más grandes que Júpiter, y las distancias, porque antes hablabas de la resolución, de que un píxel son algo así como 2 unidades astronómicas, las distancias de estos planetas son 22 y 34 unidades astronómicas, que para hacerse una idea es como la distancia a la que están Urano y Neptuno del Sol, que están a 20 y 30 unidades astronómicas, ¿no? O sea, imagínense, planetas más grandes que Júpiter, puestos uno donde está Urano y otro donde está Neptuno. Esa sería un poco la escala. Yo me pregunto, Eva, si hubiera planetas pequeños terrestres más cerca de la estrella, ¿los habríamos detectado o sería totalmente invisible incluso para ALMA? Supongo que si son 2 unidades astronómicas el píxel seguramente sería invisible, ¿no? En estos datos. No, o sea, no tiene sensibilidad con imagen directa para detectar planetas más pequeños en este tipo de observaciones. O sea, solo puedes llegar a Júpiter, a masas superiores a Júpiter. Claro, tienen que ser cosas extensas, ¿no? Para que puedas ver en radio. Ya. Por eso se ven también estos discos de polvo, que aunque no tenga mucha masa, pero está muy extendido en una superficie muy grande, ¿no? En un área muy grande ya. Y aquí el James Webb, ¿no? Debe ser clave, ¿no? Para observar con gran resolución el interior de la zona del sistema solar interior, ¿no? En este sistema planetario, ¿no?
efectivamente. O sea, este es uno de los objetos que va a observar James Webb en cuanto esté en órbita y disponible para observaciones. O sea, que por eso digo también que volveremos a oír hablar de este sistema seguro. O sea, no me queda duda. Sí, para los oyentes, La diferencia. Sí, una cosa que no sí. hemos comentado es el tema del otro planeta, el B, que en el año 2019 se publicó que tenía un disco protolunar y fue gran noticia. Hemos descubierto el primer disco protolunar y ahora en estas imágenes de ALMA no se observa un disco protolunar en el otro. Y sí se observa en este, ¿no? O sea, es una cosa curiosa. ¿Crees que puede descartarse, puede pasarle a este C lo mismo que le pasó al B? No, en realidad no se descarta la presencia de un disco en el planeta B. O sea, lo que tiene es bajo brillo superficial para este tipo de observaciones. O sea, el otro disco se detectó en el infrarrojo y, o sea, sigue habiendo un disco. Lo que se dice es que tiene, o sea, es consistente con la masa que se infiere, la masa mínima que se infiere del planeta o sea, tú cuando tienes, por ejemplo, en este sistema, ¿no? Imaginemos que solo tiene 3 cuerpos, probablemente tenga más, pero tiene la estrella, tiene el planeta A y tiene el planeta C. Eso genera o sea, los radios de influencia gravitatoria mutua, que llamamos los radios de Hill, nos van a dar unos tamaños a partir de los cuales, o sea, puede existir un disco o se trunque o no. O sea, la presencia del planeta C va a truncar un posible disco en el planeta B y también la presencia de la estrella. Entonces, si tú calculas ese tamaño, te da que es consistente con las observaciones, o sea, que va a ser más pequeño que la resolución que tiene ¿sabes? Y sí que hay una estructura de bajo brillo superficial detectada en este sistema y hay una estructura que conecta incluso con el disco interno, que en estas imágenes se ve poco, pero que conecta con el disco interno, que también es, o sea, esta estrella está acretando también material, o sea, es una estrella T-Tauri. Si quieres, Héctor, nos comentas un poco de las T-Tauris, pero es una estrella que está acretando material, entonces para acretar hay que alimentar, ¿no? O sea, hay que alimentar. ¿Y de dónde se alimenta? Pues del donus este. Y también tengamos en cuenta que lo que vemos con ALMA no es todo lo que hay, o sea, también necesitamos ver el gas, que lo vemos en infrarrojo, también necesitamos, o sea, todas las observaciones complementan y nos dan una imagen completa. A lo mejor si esta estrella se pudiese observar en velocidad radial, que no se puede, pues porque está muy sucia, porque está acretando, pues quizá nos daría información de que existe otro cuerpo ahí o varios más. Claro, con ALMA lo que somos sensibles, lo que decía antes, sobre todo a extensiones de polvo, ¿no? Grandes extensiones de polvo, ¿no? Mientras que la detección anterior había sido en el infrarrojo, donde estás viendo básicamente bueno, pues algo caliente también de gran extensión, pero que son cosas diferentes de lo que puedes ver en un sitio o en otro, ¿no? Decía Eva lo de las T-Tauri porque estábamos hablando que es un tema que a mí me gusta, ¿no? Este sistema no solo estamos viendo bebés planetas y quién sabe si bebés luna, pero también es una bebé estrella, es una estrella, estas tipo T-Tauri. Bueno, Carlos seguro que sabe más que yo de esto y puedes comentar también. Son estrellas que todavía, lo dijo Eva, todavía no ha entrado en la secuencia principal, quiere decir que todavía no está quemando hidrógeno, sino que es una estrella en formación, o sea, está acumulando gas que va cayendo hacia la estrella y al ir cayendo gas por gravedad, la gravedad lo va presionando el gas que hay dentro y entonces eso se va calentando por termodinámica. O sea, tú cuando aprietas un gas se calienta, eso es, como decía Homer Simpson, en esta casa cumplimos las leyes de la termodinámica, ¿no? Por las estrellas también. Y ese gas que se va calentando genera, o sea, las estrellas no se encienden de golpe cuando empieza la reacción nuclear, ya se han encendido antes porque se calientan por la presión de ese gas que se va comprimiendo. Entonces la estrella está caliente y la estamos viendo brillar por eso, por ese calor, pero todavía tiene mucha suciedad alrededor, mucho gas y polvo que todavía está cayendo hacia ella. Estas estrellas, la primera que se descubrió de este tipo fue, pues eso, T-Tauri, que por eso toda esta clase es habitual llamar una clase de estrellas por la primera que se descubre de su tipo. Y claro, el nombre es un poco raro a los que estén acostumbrados a la notación astronómica, que normalmente suele ser una letra griega y luego el nombre de la constelación en posesivo, ¿no? O sea, por ejemplo, Alpha Centauri quiere decir, pues,
alfa del Centauro, ¿no? Se pone, la letra griega quiere decir el orden de brillo de la estrella en su constelación. La más brillante es alfa, la segunda beta, la tercera gamma, y luego el nombre de la constelación, pero no Centaurus, sino Centauri, que quiere decir del Centauro. O sea, la más brillante del Centauro, la segunda más brillante del Centauro, etcétera, ¿no? Esa es un poco la nomenclatura que, de hecho, la introdujo para poner un poco de orden un astrónomo, iba a decir alemán, pero en aquella época no sería Alemania, sería, vaya, usted sabe, Prusia o no sé qué, que se llamaba Johannes Bayer, creo. Fue quien puso un poco orden porque era un poco caótico el tema del nombre de las estrellas, ¿no? Entonces puso ese criterio y luego resultó que según se iban haciendo más y más observaciones, nos quedamos sin letras griegas y se empezó a tirar de las letras del alfabeto romano, ¿no? Entonces empezó a haber estrellas, pues A de tal constelación, B de tal constelación y así, que es la última ya que se conocía. Y entonces empezaron a estudiarse las estrellas variables, que era un problema, porque hasta ahora todo se ponía en función de cuál era el brillo de la estrella en su constelación, pero si la estrella cambia de brillo, pues nos fastidia todo el sistema, ¿no? Y aparte que, hombre, los cielos son una cosa inmutable y eterna, o sea, eso de que una estrella varíe su brillo daba mucho mal rollo, y creo que por eso precisamente Algol, que es la estrella variable más obvia y más visible, pues los árabes la llamaron Algol, que es algo así como el demonio, ¿no? Una cosa... Además, una estrella que mitológicamente está asociada a cosas muy chungas y violencia y cosas malas y tal. Supongo que porque les daba mucho mal rollo que una estrella variara de brillo, ¿no? Entonces, dentro de esta categorización, pues se empezó con la nomenclatura de que a partir de la R, en una constelación se llaman las estrellas variables. Y entonces, cuando vemos una estrella que se llama R de ahí en adelante y el nombre de una constelación, quiere decir que es una estrella variable. Bueno, pues T Tauri debía ser la tercera estrella variable de la constelación del Toro, Tauro, y por eso pues tiene ese nombre un poco curioso. Luego están las RR Lyrae, que también es una clase de estrellas variables muy importante, que esa ya debe ser que se terminaron el abecedario, tuvieron que volver para arriba, pero como era una variable, pues empezaron otra vez por la R, ¿no? Entonces R y luego otra R y luego Lyrae. Entonces, estas T Tauri son estrellas que me parece que son físicamente muy interesantes porque estamos viendo una estrella formándose, ¿no? O sea, es un poco el paradigma de la astrofísica, ver cómo se forma una estrella. Y este sistema es lo que dice Eva, es que es un chollo, porque nos da la estrella formándose, los planetas formándose, y acaso, quién sabe si la Luna formándose, aunque la nuestra no se formó así. Ya nos lo contó Eva antes, ¿no? Somos un poco peculiares en eso. Pero es un sistema, sí, muy, muy curioso. Y bueno, sí, dejar claro que este no es el primer paper sobre este sistema tampoco, ¿no? Que ya hay estos artículos anteriores, o sea, no es que sea, en fin, el gran descubrimiento revolucionario, pero sí, por lo menos, ver este disco en este planeta y con este detalle de que nos da alma, ¿no? Que yo creo que... Sí que es el de mayor resolución espacial hasta la fecha, eso sí. O sea, los otros han ido, o sea, cada paper descubre algo nuevo de este sistema, ¿no? Sí, estos son, estaba viendo en el abstract, milisegundos de arco, 20 milisegundos de arco. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el Event Horizon Telescope, la imagen del agujero negro, eran también milisegundos de arco, no recuerdo si... Microsegundos. Ah, micro, vale. Casi es cierto, solo falla un factor 1000. Con 30 o 40 microsegundos. Era vale, el tamaño. un factor el disco 1000. gordo, en el punto gordo eran como unos 20. Y la sombra del agujero negro supermasivo de M87 estrellas tenía un tamaño de eso, entre 30 y 40 o así, es lo que era el disco de microsegundos de arco. Muy bien, pues nada, muy interesante. ¿Algo más sobre este sistema, PDS-70? Habría que ponerle un nombre propio, ¿no? Llamarle... Sí. ¿Sabes? Este catálogo PDS no me suena. ¿Tú sabes, Carlos o Eva, de dónde viene este...? No sé. No, de hecho es V1032 Centauri, la estrella, ¿no? O sea, el PDS no, la verdad que no sé dónde sale. Podía haberlo mirado, pero no tuve curiosidad para mirar esto. No, se me acaba de ocurrir ahora a mí tampoco. La verdad que esto habría que volver a redefinir todo esto de los nombres de las estrellas, porque ahora cada vez hay más catálogos de diferentes tipos y diferentes cosas, en fin.